¿Quién nos acompaña desde México? Tenemos a la profesora María Teresa Rosales Orozco, quien va a presentar la ponencia intitulada Equidad Actuarial, un análisis comparativo de la consideración de género en las primas de seguros entre la Unión Europea y México. María Teresa cuenta con una sólida formación internacional, incluyendo la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires. Igualmente está licenciada en Derecho, destacándose como litigante estratega con 13 años de experiencia en el mundo del derecho de los seguros. En ese contexto ha sido abogada externa para instituciones financieras internacionales de renombres tales como MAPFRE, AIG, AXA y otras. Poseedora de una especialidad en Derecho de Seguros, un grado académico raro y esencial y con una experiencia única en su país, se sitúa como uno de los pocos expertos de dicho campo en nuestra República Hermana de México. Adelante, María Teresa, te escuchamos. Vamos a presentar a dos ponentes conjuntos, Luis David Samaniego y Carlos Delgado Honda, de Perú, quienes van a presentar a la ponencia el fenómeno El Niño y su impacto en el sector asegurador. En el caso de Luis David Samaniego, él es ingeniero civil titulado y colegiado, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios culminados en la maestría en gestión de riesgos de desastres del posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. Igualmente cuenta con estudios de seguros generales por Falsecolda de Colombia y con participación en eventos sobre seguros y reaseguros realizados en Alemania, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia y Perú. Ha llevado cursos de especialización enfocados en seguros patrimoniales en Munich Re, en Swiss Re, en Mapfre Re y en otras reaseguradoras extranjeras. Cuenta con 15 años de experiencia en el mercado asegurador y es docente del Colegio de Ingenieros del Perú, así como del Instituto Latinoamericano de Seguros. Actualmente es líder de suscripción corporativa en RIMAT Seguros. En el caso de nuestro ponente, Carlos Delgado Honda, él es ingeniero industrial egresado también de la UNI, con estudios de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en el programa de la UDEP. Cuenta con cursos de especialización en riesgo y seguros realizados en Alemania, España, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador y Perú. Igualmente es expositor frecuente en seminarios internacionales en temas de seguros, de ingeniería, incendio, lucro cesante y otros. Igualmente ha sido panelista en diversos encuentros aseguradores nacionales e internacionales. Él cuenta con 40 años de experiencia en el sector asegurador peruano y actualmente es el gerente de seguros técnicos en Habla Perú Compañía de Seguros. Estimados Luis y Carlos, les damos pase para la presentación de su ponencia. Hola, buenas tardes. Luis David, para que vayas proyectando la presentación. Buenas tardes, hola, hola, ¿se me escucha? Sí. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos, ¿no? Ya, voy a proyectar entonces. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Voy a proyectar. Listo. ¿Se ve la presentación? Sí, Sí se ve. ya se ve. Ya, perfecto. Bien, inicio, ¿no, Carlos? Sí, dale. Ya, perfecto. Ok. Bueno, continuando las sesiones, tenemos un tema interesante con Carlos Delgado a desarrollar, que es el fenómeno del niño y su impacto en el sector asegurador y principalmente en la infraestructura nacional, ¿no? En nuestros casos, nosotros somos ingenieros de profesión, ya con algunos años en el sector. Carlos Delgado es gerente técnico en Habla Seguros. Carlos es de formación ingeniero industrial. Y en mi caso, yo soy ingeniero civil de formación y ya también con algunos años en el sector. Actualmente trabajo en RIMAC Seguros y vemos justamente todo lo que es la suscripción de seguros de infraestructura a nivel nacional, ¿no? Desde
carreteras, puertos, puentes, hasta obras de servicio, comercio, industria, entre otras, ¿no? Bien, vamos a compartir un poco la experiencia y al final, entiendo, haremos una ronda de preguntas para cualquier duda o inquietud que tengas. Con todo gusto las vamos a revisar. Bueno, primero comentar, ¿no? El evento El Niño es un evento climático bastante estudiado en Perú. Hay muchos expertos que han escrito libros y reportes. Tenemos hoy en Perú el ENFEN, que es la entidad, digamos, normada, cuya información es válida y usada a nivel nacional para todos los reportes climatológicos, ¿no? Donde se concentran las diversas instituciones científicas del país y sacan sus reportes relacionados a lo que se nos espera en temas de niño, ¿no? En 2017 tuvimos un niño costero de alto impacto que afectó a nuestro país, al Perú, de manera importante. Según el reporte de la superintendencia, estamos hablando de pérdidas indemnizadas de aproximadamente 640 millones de dólares. ¿No? Es un reporte de agosto de 2018 de la superintendencia, ¿no? Al año 2019, ya viendo la exposición mundial relacionada al tema climático y a las catástrofes, el año 2019 estábamos hablando de pérdidas que superaban los 146.000 millones de dólares, ¿ya? El año 2017, del año 2018, estas pérdidas, estas afectaciones fueron también enormes, como pueden ver acá, llegaron a 219.000 millones de dólares, jamás antes registrados en un periodo consecutivo de 2 años, ¿no? Esta información estadística y reporte es de la revista Sigma del año 2019 de la Swiss Re, la Suiza Reaseguros. Es una revista muy usada en cuanto a reportes de impactos de catástrofes, ¿no? Y este año, el año 2023, ya a mitad de año, a nivel mundial, se está hablando de pérdidas que superan los 120.000 millones de dólares. Entonces, realmente el impacto climático, el impacto de todos estos eventos que sabemos afectan en mayor o menor medida a todos los países latinoamericanos, realmente se pueden cuantificar de esta forma, ¿no? Tanto en daños de impacto global, de catástrofes cuantificadas, y de estas también hay un porcentaje menor que termina siendo transferido o asegurado. Entonces hay siempre un trabajo importante, sobre todo en Latinoamérica, donde el tema de transferencia de riesgos y seguros es un tema que aún sigue en proceso. Bien, vamos a básicamente ver dos aspectos principales. Carlos, dale, por favor. No, sí, ahí era un poco en la lámina anterior resaltar de que si bien es cierto, en el 2017 los daños causados a la infraestructura y, digamos, a las instalaciones fueron mucho más de los 3.000 millones de dólares, ¿no? Porque hubo bastante daño en infraestructura. Muchas de las mismas no estaban aseguradas. Quiere decir que cuando damos el dato del daño de los 640 millones de dólares, son los que la compañía de seguros indemnizamos, ¿no? Entonces esto es bien importante tener claro porque hay mucha, digamos, daños que causa estos fenómenos climatológicos y que lamentablemente no están asegurados y muchas veces golpean a los sectores de menos recursos económicos, ¿no? Y realmente hay que tratar de, a través de impuestos o activación de los seguros del Estado, de tratar de cubrir esto, ¿no? Y digamos, como comentario nomás adicional muy rápido, es de que en su momento el Perú tenía, juntamente con Colombia y con Brasil, y México, un tema de un seguro de protección para riesgos de terremoto, ¿no? Y lamentablemente este seguro no ha sido renovado, a pesar de que en el año 2019, cuando hubo el terremoto en Yurimaguas, sí recibimos indemnización como Estado peruano, ¿no? Entonces es bien importante ver, digamos, este tema de transferencia de riesgos, porque estamos coexistiendo, digamos, con estas situaciones de eventos de la naturaleza. Dale, Luis. Listo. Bueno, principales objetivos: ver el impacto del fenómeno del Niño, vamos a enfocarlo en infraestructura vial, ¿no? Podríamos realmente sacar mucha estadística, vivienda, sector agrícola y demás. De manera, digamos, por ejemplo, y académica, hemos sacado más la parte de infraestructura vial, que es quizás la más notoria y la más visible y la de mayor impacto en el día a día.
y un poco también a comentar aspectos generales relacionados al impacto en las tasas primas relacionados a estos temas climáticos, ¿no? Normalmente qué coberturas están asociadas, en qué productos principales se toca. ¿Listo? Bien. Primero el marco teórico, ¿no? Cuando hablamos de gestión de riesgos, sobre todo de fenómenos naturales, hay muchos estudios, ¿no? En Perú, el ingeniero Julio Curuigua, papá, en paz descanse, sacó un libro llamado Reducción de Desastres. En Colombia, el ingeniero Ordaz, Carreño, sacaron también documentos técnicos muy buenos relacionados a un sistema de gestión de riesgos e implicancias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de daños en centros urbanos, ¿no? Estamos hablando de un país, una urbe, ¿no? Sea urbano o rural, realmente hablamos de tres elementos principales de afectación, ¿no? Exposición, fragilidad y resiliencia, ¿no? Hay muchos estudios técnicos a nivel de ingeniería sobre exposición, o sea, peligros, exposiciones, amenazas, ¿no? Daños, funciones de vulnerabilidad, que los ingenieros también usan mucho, tanto para daños por sismos o daños relacionados a inundaciones, etcétera. Entonces, digamos que tanto en exposición y en fragilidad hay bastantes. Si ustedes van a las bibliotecas de las universidades van a encontrar estudios relacionados a esto. De lo que se sabe muy poco y lo que se conoce realmente aún no se ha desplegado mucho, no se ha desarrollado mucho, es justamente la parte de resiliencia, ¿no? Que sabemos que tiene que ver mucho con la capacidad de respuesta. Entonces, la resiliencia es un indicador muy importante en gestión de riesgos y justamente la resiliencia está enfocado a cuánto de la exposición que existe en una ciudad, digamos, en una urbe, ha sido transferida directamente. No estamos hablando de patrimonio, de vehículos, de maquinaria, etcétera. Cuánto de eso se ha podido trasladar, porque no todo es trasladable, ¿no? Como mencionaba Carlos, hay contratos, hay bonos catastróficos, por ejemplo, que intentan trasladarlo, pero no necesariamente se logra, ¿no? Hay diversos factores como falta de planos, o sea, ¿no? De temas relacionados a todo el tema local de predios, falta de información relacionada a valores, etcétera. Entonces, pueden haber temas complejos relacionados justamente a cómo se da esto. Entonces, un sistema de gestión de riesgos involucra la identificación, la reducción, el manejo y, como pueden ver aquí, la transferencia de los riesgos como un aspecto muy importante, ¿no? Uno de esos elementos de transferencia de riesgos son los seguros. Pueden ser también reaseguros, pueden ser bonos catastróficos, pueden ser diversas formas de trasladarse finalmente, ¿no? Entonces, esto, digamos, es el marco general de lo que es el análisis de riesgos para fenómenos naturales y de la importancia de la transferencia de riesgos relacionado a esto, ¿no? ¿Qué pasó el año 98? El año 98, por un niño importante, ¿no? Acá tienen algunos números. Solo el sector, en Perú, el sector de transportes y comunicaciones se afectó en 432 millones de dólares. Se afectaron más de 140 puentes, más de 6.000 kilómetros de carreteras, vía férrea, 7 aeropuertos importantes en Perú, entre otros, ¿no? Y empresas transportistas bastante afectadas también, ¿no? Hemos tenido niños débiles, moderados, fuertes, catastróficos, ¿no? El año 98 se habló de un fenómeno del niño fuerte. Uno de los indicadores importantes es el incremento de la temperatura superficial del mar, seguro han escuchado de eso, ¿no? O también se habla de otros indicadores como importantes aspectos a revisar. Entonces, hoy tenemos también una preocupación para el próximo año, se está hablando de un niño moderado a débil, y eso también genera hoy repercusiones en cuanto a lo que se viene asegurando a nivel de patrimonio, en todo lo que es infraestructura y demás en Perú, y no solo en Perú, ¿no? También fuera de Perú en diversos países, y sobre todo de cara a lo que los aseguradores quieren hacer hoy y cómo lo están considerando. Sí, ahí adicionalmente para Carlos. precisar, Sí. en la lámina anterior, ¿no? Digamos, el 82-83 fue un evento del niño que, digamos, no estaba monitoreado ni nada por el estilo y que afectó fuertemente la zona norte del país y que luego, ya para el año, el otro fenómeno del niño severo o fuerte fue el 97-98, ¿no? Pero ahí sí ya hubo ciertos trabajos de prevención del Estado en el sentido de limpiar los cauces de los ríos, ¿no? De forma tal de descolmatarlos y que en todo caso este flujo, digamos, de bastante agua pudiese discurrir hacia el mar y no afecte tanto. Entonces, ¿por qué? Porque ya en estos momentos, con esta conformación de la ENFEN, se comenzaba a monitorear
los modelos, digamos, catastróficos que normalmente utiliza la NOAA y que los toma como base el ENFEN, ¿no? Que es el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, en el cual están varias entidades como el Instituto Geofísico del Perú, CENAMI, la Dirección Nacional de Hidrografía de la Naval, Defensa Civil, el ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, y otros, ¿no? Entonces, y es importante también tomar nota de que en el 97 y 98 hubo más precipitaciones pluviales que en el 82-83, sin embargo, hubo un poco menos de daños. Sin embargo, ya esta recurrencia que estábamos viendo que eran cada 15 años, una cosa por ahí, porque el siguiente fue el fenómeno del Niño de costero, que fue en el 2017, ya hemos visto que en marzo de este año se presentó este anticiclón llamado Yaku, y que en un periodo de unos 10 días, 15 días, también afectó fuertemente, digamos, la zona norte del país. Entonces, ya vemos de que este periodo o esta periodicidad, digamos, de que decíamos, oye, el periodo de recurrencia está sucediendo cada 15, cada 20 años, vemos que cada vez se está, digamos, acercando. Y así como comentaba Lucho, digamos, Luis David, perdón, con respecto al tema de que estamos tomando en cuenta siempre en el modelamiento la temperatura superficial del mar, sin embargo, también hay que tener en cuenta el cambio climático, que ya está midiendo que del 2000 para adelante ya ha habido un incremento de 1 grado de temperatura en la temperatura atmosférica, ¿no? Entonces, ya comenzamos a darnos cuenta que todos estos cambios de recurrencia podrían llegar en algún momento, de repente, a ser como la temporada de huracanes en la zona de Centroamérica o del norte de Estados Unidos, ¿no? Nada, dale. De acuerdo. Ahora, continuando lo que mencionaba Carlos, el año 2005, un estudio de la Sociedad Geográfica Nacional mencionaba un reporte de impacto en infraestructura a nivel nacional. Entonces, si ustedes ven todas las regiones del país, estos iconos son carreteras, ¿no? Puentes y viviendas afectadas, ¿no? Carreteras, puentes y viviendas. Por ejemplo, Tumbes, 71 kilómetros de carreteras afectados, 2 puentes afectados y 478 viviendas afectadas, ¿no? Por poner un ejemplo. Destruidos, afectados, damnificados, ¿no? En cuanto a la afectación general, y la estadística es de un impacto a nivel nacional, ¿no? Algo que a veces se maneja como un paradigma, una idea errada en Perú, por ejemplo, es que casi siempre el grueso de las actividades de reconstrucción y de protección son en el norte. Sin embargo, como pueden ver acá, realmente la afectación es en todas las regiones del país, ¿no? En mayor o menor medida, viviendas, puentes, infraestructura, carreteras y demás son seriamente afectados. Entonces, el plan de trabajo relacionado a tomar medidas de acción, como ahora se menciona, reconstrucción con cambios y mejoras, es un tema clave para nuestro país, ¿no? Bien, el año 2010, seguimos avanzando en el tiempo. No fue un niño, pero si ustedes ven las imágenes, tienen la impresión que sí. Por ejemplo, el año 2010, fines de febrero, hubieron lluvias en el centro del país por 4 días seguidos. Y el hecho de que hayan lluvias por 4 días seguidos, entenderán del grave impacto y la severidad que tienen, ¿no? O sea, se afectaron todos los ferrocarriles del país, el ferrocarril central andino, el que va en el centro de Perú, a Tarma, a La Oroya, a Las Minas, a Volca, ¿no? Y también se afectó el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, se afectó el ferrocarril que va a Cusco, a Machu Picchu, a tal punto que ahí pueden ver las noticias, ¿no? Hubo un momento en que no pudieron salir algunos turistas, cerca de 2000 se quedaron atrapados y los tuvieron que retirar en helicóptero. Entonces algunos se acuerdan de eso, los que vieron noticias en ese momento. Entonces, y esto no fue un niño, sin embargo el impacto fue muy severo. Entonces ese es el otro mensaje, ¿no? Que a nivel de afectaciones en infraestructura, independientemente de que se llame niño o no se llame niño, la afectación se da por precipitaciones importantes, ¿no? En este caso, las precipitaciones, al ser de 4 días, o sea, al tener un tema de tiempos largos y adicionalmente de gran intensidad, entonces, claro, el impacto es enorme porque las lluvias activan todo tipo de eventos, ¿no? Desborde de ríos o erosión de los ríos, porque como pueden ver acá en la imagen de la izquierda, en el ferrocarril,
la afectación no es por una inundación, sino es por la erosión de la base, de los cimientos, de los terraplenes. Igual hay una afectación porque quedan las vías expuestas, colgadas, y hay daños importantes en todos los sectores, ¿no? Adicionalmente, las lluvias generan derrumbes, deslizamientos, huaicos, aludes, etc. O sea, se activan una serie de eventos relacionados a justamente el agua, ¿no? A estas lluvias intensas y a su impacto. Seguimos avanzando. El año 2017, acá tenemos un reporte de la APSEG, que es la Asociación Peruana de Compañías de Seguros, donde se cuantificaron las pérdidas por más de 8.000 millones de dólares, ¿no? Como pueden ver acá, 8.238, acá pueden verlos por sectores: carreteras, viviendas, salud, educación, áreas de cultivo, etcétera, ¿no? Pueden notar el impacto enorme, donde el grueso de afectación estuvo entre carreteras y viviendas. Pueden ver ahí, más del 60% estuvo concentrado en este tipo. Y como mencionamos, en cuanto a indemnizaciones por el 2017, que lo mencioné en la primera lámina, estábamos por encima de los 600 millones, ¿no? O sea, no llegó al 10% de aseguramiento respecto a la infraestructura expuesta, ¿no? Entonces ahí en Perú sí hay un gran trabajo importante relacionado a esto, ¿no? Vamos a avanzar. Acá algunas imágenes de afectaciones a nivel nacional en cuanto a viviendas, en cuanto a carreteras, ¿no? Vehículos, etcétera, afectados también, ¿no? La gran mayoría en zonas rurales sin seguro, ¿no? Por diversos factores, muchos no lo tenían, y sectores específicos que sí contaban con seguro, ¿no? Hoy, los seguros en cuanto a patrimonio básicamente acotan una suma asegurada. No siempre se asegura un valor total, se asegura mucho lo que se le llama primer riesgo en patrimonial, que es una suma asegurada alineada a la exposición máxima, que se llama en exposiciones de ingeniería, le llaman PML, la pérdida máxima probable. Se determina una suma asegurada. Lo segundo que se hace es ver un deducible, que es lo que asume el cliente, el asegurado, en función justamente de la exposición. No es lo mismo asegurar un canal de riego, ¿entienden? Que puede tener una sección, un tramo lineal de exposición donde se cuantifica y se determina un deducible, a tener una carretera interoceánica que puede tener más de 900 kilómetros de recorrido. Entonces, para que tengan idea, un kilómetro de carretera interoceánica puede costar $1 millón por tramo. Entonces, estamos hablando de, si son 900 kilómetros, va a superar los 900 millones de exposición. Entonces, claramente, los deducibles y condiciones van a ser distintas por el nivel de exposición, ¿no? Y justamente Sí. abajo el PML, que es la definición de pérdida máxima probable, ¿no? Sí, Carlos, dale, por favor. Sí, no, importante, digamos, chequear que en 2 láminas anteriores tenemos infraestructura afectada como establecimientos de salud, que fueron como un 9%, y el tema de instituciones educativas 6.9%, ¿no? Entonces, esto, digamos, en cierta forma, si bien es cierto, indican, ¿no? Los mayores daños probablemente fueron en carreteras, etcétera. Sin embargo, en una situación de emergencia, ya sea el tema de fenómeno del Niño, lluvias, inundaciones, o en el caso de un terremoto, ¿no? La infraestructura de salud no debería colapsar ni verse afectada o verse afectada en un mínimo, igual con las instituciones educativas, porque usualmente cuando se afecta, digamos, la parte de viviendas, muchas veces hemos visto que en situaciones de emergencia se acoge a todas estas personas afectadas en colegios, en los patios, se arman carpas, etcétera, ¿no? Entonces, este es un poquito, digamos, de una alerta para tener claridad también cuando ubiquemos o veamos la ubicación de este tipo de instituciones para que no se vean afectadas cuando realmente ocurren estos eventos severos, digamos, de la naturaleza, ¿no? Este es un tema de un poco más de reflexión en el sentido porque muchas veces para construir una de estas infraestructuras o temas hay que tener licencia de construcción, etcétera, y muchas veces las municipalidades la dan, pero evalúan más que todo el tema sísmico, pero no tanto hay veces la ubicación o la exposición a estos daños de naturaleza que, como vemos, cada vez son más frecuentes. Ok, Luis David, dale. Bien.
Vamos a avanzar. Bueno, algo muy requerido, vamos a hablar de dos seguros principales. Hay realmente todas las pólizas patrimoniales incluyen coberturas relacionadas a temas climáticos y al niño, ¿ya? Dos de las principales son para infraestructura vial como carreteras, puentes y túneles, las pólizas de construcción y las pólizas de obra civil terminada. O sea, el momento en que se construye y el momento en que opera. Y para eso están estos dos seguros, ¿no? Las pólizas CAR y las pólizas OCT. Entonces, vamos a resumirlo, ¿no? Porque no es una charla técnica enfocada al seguro, pero sí para que tengan un conocimiento base de lo que implica. Las pólizas de construcción están enfocadas a cubrir toda la obra civil, incluyendo equipamiento, mano de obra y demás, ¿no? Está en función de un cronograma, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos asegurados puertos, todas las obras de reconstrucción con cambio de defensas ribereñas, que saben que en el Perú se están haciendo en diversos sectores, también están asegurados en diversos ríos como Huaura y otros, ¿no? Sectores nacionales, donde obviamente la exposición es importante, ¿no? Se asegura la obra civil, la materia del seguro es el proyecto, en el caso de las pólizas de construcción, y se asegura todos los elementos que forman parte del proyecto, ¿no? Todos los componentes, en el caso de ejemplo, de una defensa ribereña, serían los enrocados, los aviones, los muros de contención y todos los sistemas de protección que forman parte del presupuesto del proyecto, ¿no? Y las coberturas principales parten de los riesgos propios de la ejecución, fallas humanas, que es la cobertura A. La cobertura A está enfocada a todas las fallas relacionadas a un error en la ejecución, un evento accidental súbito imprevisto, ¿no? Y va en función a ciertas protecciones mínimas que tienen que tener y a cumplir con un cronograma, ¿no? Las siguientes dos coberturas son las pólizas de construcción que justamente se enfocan a los riesgos de la naturaleza, son las coberturas B y C, ¿no? La cobertura B en una póliza de construcción para proyectos está enfocado a daños por terremoto, erupción volcánica, tsunamis, y en el caso de la cobertura C está enfocado justamente a todos los eventos climáticos, ¿no? Ciclón, lluvia, inundación, hundimientos, deslizamientos, etcétera, que es justamente lo que pueden notar acá en el texto, ¿no? Acá en la cobertura C iría justamente los daños causados por el fenómeno del niño, ¿no? Recuerden Sí, que el aquí es... fenómeno del niño... Sí, dale, Carlos. No, no, dale, dale, termina. Sí, mencionaba que el fenómeno del niño como tal no es... O sea, el fenómeno del niño como tal no está cubierto, ¿no? Lo que está cubierto son los daños ocasionados por un fenómeno del niño. Y lo que suele pasar con un fenómeno del niño, según los expertos en climatología, es que es un evento errático en Perú. O sea, es un evento donde hay zonas donde llueve más, hay zonas donde puede haber sequías, hay zonas donde el clima cambia de manera errática e intensa, y por lo tanto, donde uno no espera lluvias fuertes, puede haber lluvia de 2 o 3 días seguidos, digamos, ¿no? O viceversa. En sectores donde se espera lluvia puede haber una sequía y no hay lluvia, y por lo tanto hay problemas justamente relacionados al agua, al riego y demás. Entonces, eso es lo complejo de un evento como este, ¿no? La cobertura C en las pólizas de construcción están amarradas a afectaciones por ejemplo, en los campamentos de los proyectos, en los bienes almacenados fuera del sitio de la obra, en el almacenaje y a las medidas de seguridad que se toman en función a los diseños, ¿no? Carlos, acá ibas a complementar algo. Sí, principalmente digamos de que los que vivimos en Lima normalmente estamos muy sensibles al tema de terremoto, ¿no? Temblor, etcétera, y los que estamos en este momento acá hemos tenido 2 movimientos sísmicos, 3 movimientos sísmicos en estos 2 últimos días, ¿no? Que han tenido como hipocentro la zona de Ancón, que está al norte de Lima, ligeramente, y anoche hubo otro en Canta, ¿no? Que también es la zona norte del país. Entonces, en Lima estamos muy sesgados al tema de la cobertura de terremoto. Sin embargo, ha habido 2 eventos muy serios que afectaron Lima como tal por temas de lluvias totalmente inusuales, ¿no? Aquella persona que viene de otros lugares normalmente se extrañan o les llama la atención que en Lima todos los techos sean planos, ¿no? Porque normalmente cuando llueve todo el mundo tiene pues el techo en doble, a 2 aguas, etcétera, y con sistemas de drenaje. En cambio, en Lima prácticamente el drenaje no está diseñado digamos, en las pistas, veredas, etcétera, y ocurre que en el año, por decirte, 15 de enero de 1970, la que era la vía expresa, que hay un bypass, se llenó de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema del diseño, ¿no?
Y en cambio, la zona norte del país y todo lo que es la zona de sierra, sí está mucho más sensible al tema de la cobertura C o lluvia inundación. ¿Por qué? Porque muchas veces el efecto no es solamente el desborde de las aguas, sino que provocan derrumbes y huaicos, que es un término quechua, ¿no? Que es un deslizamiento de tierra, arrastrando rocas, etcétera, ¿no? Entonces, nada más, Lucho. Dale. Correcto, gracias, Carlos. Bien, entonces, cuando ocurren daños, como el que ven acá en esta imagen, ¿no? Y uno dice, ¿por qué colapsa? Se tiene que analizar e investigar, ¿no? Se aplica lo que en ingeniería se llama ingeniería forense, se hace una visita y se determinan las causas de la afectación. Ojo, no siempre es por un tema climático, ¿no? No siempre es por una inundación, un desborde de río. También en algunos casos en los proyectos pueden ser errores humanos. Error humano en la ejecución, error humano en los diseños, ¿no? Muchas veces los puentes pueden tener diseños particulares, ser novedosos, ser el primero o segundo proyecto de este tipo, y a veces por sus características y condiciones del terreno, acuérdense que acá se hace estudios de geotécnicos, hidrológicos, hidráulicos, ambientales, arqueológicos, etcétera. Entonces se cruza toda la información y ante una mínima falla en los diseños y en los planos, también el puente puede colapsar como pasa. Entonces, se tiene que investigar y determinar las causas. En el caso de que sea una cobertura por falla en ejecución, la póliza lo cubre, ¿no? Lo vimos hace un rato en la letra A. Si fuera por error de diseño, también hay un endoso relacionado a riesgo de error de diseño cubierto en las pólizas de construcción. Y finalmente, si fuera un tema climático, por lluvia, inundación, desborde, erosión y otros, iría por la cobertura C, ¿no? Que era justamente la que estaba detallando hace un momento Carlos, ¿no? Bien. El otro seguro es el seguro de obras civiles. Dale, Carlos. No. Ya. La parte complementaria a una póliza de construcción, digamos, es ya cuando la infraestructura ya está terminada y que es justamente Sí, la póliza que vamos a comentar, ¿no? Que es obras civiles terminadas, ¿no? Es decir, correcto. esta infraestructura, digamos, normalmente el riesgo de incendio es mínimo, llámese una carretera, una represa, etcétera, y lo que mayor exposición se tiene justamente es en el riesgo de la naturaleza que pueden afectar, digamos, todas estas infraestructuras, ¿no? Entonces, esto se aplica mucho en el tema de concesiones. Dale, Lucho. Sí, correcto. La póliza, la póliza OCT de obras civiles terminadas, a diferencia de una póliza de construcción, es una póliza de tipo riesgo nombrado, ¿no? Entonces, es distinto porque en la póliza de construcción es una póliza todo riesgo. ¿Cuál es la diferencia? Que en una póliza todo riesgo se cubre todo, excepto las exclusiones. En el caso de una póliza como esta, riesgo nombrado para una OCT, básicamente es lo que diga la póliza como una lista nombrada, ¿no? Si la póliza dice coberturas A, B y C, entonces solamente cubre A, B y C. Entonces es distinta la estructuración y acá sí, obviamente, la póliza tiene que indicar de manera clara daños por lluvias, daños por fenómeno del niño, etc. Ese tipo de texto tiene que ser súper claro, que es como normalmente se hace hoy día en las concesiones, ¿no? La mayoría de infraestructura vial, que es, por ejemplo, privada, en el caso de carreteras, tenemos muchas concesiones viales en Perú, Norvial, de Viandes, que es la carretera central, Coviperú, Covisol y otras. Entonces, el grueso de estas concesiones tienen hoy una póliza de obra civil terminal, ¿no? Que cubren justamente qué cosa, la carretera, los puentes, los túneles y demás. Ahora, ¿cuáles son las coberturas nombradas por defecto, ¿no? Cuando se emite una póliza por defecto, ¿qué cosa va? Son las que están mencionadas aquí, ¿no? Incendio, caída de rayos, terremotos, vientos huracanados, avenida o inundación, ¿no? Acá se menciona acción de las olas o las aguas, es un término bastante amplio, ¿no? Hundimientos del terreno, derrumbes, movimientos de la tierra, que podría ir retracción de suelos, que es algo que se da bastante también en zonas de la sierra del Perú, en las zonas complicadas por el tema de fallas geológicas, heladas, aludes, hielo, vandalismo, entre otros. Entonces tenemos que digamos que esa es la base y de aquí parte una póliza OCT, ¿no? Estas coberturas pueden ser muchas más y justamente es cuando se van listando, por ejemplo, remoción de escombros, ¿no? Entre otras, que forman parte ya de la indemnización posterior cuando se ocurra o se dé un siniestro, ¿no? En el caso de las carreteras, por ejemplo, siempre es complicado porque las afectaciones, por ejemplo, acá tenemos una carretera en Cajamarca, eso ocurrió en 2017, esto es Cajamarca, camino a Celendín, los que conocen Cajamarca,
Y la afectación de este sector fue en un tramo importante. Ustedes pueden ver ahí, ocurrió un deslizamiento de tierra. Esto se nota porque justamente los deslizamientos tienen como un plano de falla, superficie de falla, donde toda esta zona se desplaza y tenemos un tramo de carretera afectado directamente. Entonces, ante una póliza de OCT, eso está cubierto sin ningún problema en el sección o tramo afectado, ¿no? Es más, hay pólizas en obra civil terminada que también cubren daños relacionados a, como mencionaba, remoción de escombros, daños relacionados a masas y subsuelos u otros trabajos que se tengan que realizar para que este tramo pueda reconstruirse. Ahora, podría darse el caso también de que en un siniestro se tenga que hacer una variante, un tramo nuevo en un sector distinto, porque claro, de pronto las condiciones ya no permiten rehacer el tramo, ¿no? Entonces, o en todo caso, hacer un puente o simplemente hacer una variante y hacer el trazo en otro sector. Entonces, todo eso se tiene que revisar a detalle en función a estudios del terreno, en función a el tramo, al diseño y a los mínimos requerimientos de seguridad que se requieren. ¿Ya? Algunos siniestros, como ejemplo, por ejemplo, una póliza de construcción en la carretera Lima-Canta, todos los que conocen Canta, Santa Rosa de Quibes, que es una zona cercana a Lima, tuvimos un caso importante de siniestro. En diversos sectores del tramo hubo afectación por desborde del río, erosión de la plataforma, del asfalto y huaicos, ¿no? Huaicos tanto en la zona de Santa Rosa de Quibes, como pueden ver acá en la imagen, en la zona justamente comercial y de turismo, entre otros sectores afectados, ¿no? Estas son otras imágenes en el tramo Lima-Canta. Pueden ver diversos sectores afectados por este evento del año 2017. Inclusive, si ustedes ven acá la imagen superior izquierda, también habían sectores de campamentos y almacenes que habían sido instalados en una quebrada, ¿no? Entonces la quebrada se activó y muchos de estos campamentos colapsaron o quedaron pues 50% en tierra firme y 50% en el aire, ¿no? Que como vimos hace unos minutos, también están cubiertos porque las pólizas de construcción cubren también daños a campamentos y almacenes. Bien, otro caso, el caso de Trujillo Sullana, el año 2017. Esto es una póliza OCT, una póliza de obra civil terminada. Acá tuvimos colapso parcial por socavación de la vía, colapso total por inundación, ¿no? El siniestro ascendió a cerca de 4 millones de dólares. El valor asegurado en la póliza era de aproximadamente 12 millones de dólares. Y la prima referencial fueron de cerca de 48.000 dólares, que fue lo que pagó el cliente por este seguro. Entonces, ahí tienen un caso puntual de afectación el año 2017 por el famoso niño costero, ¿no? Y acá tienen otro ejemplo, en el tramo Sullana-Piura, igual otra póliza. Acá ocurrió igual daños en la plataforma, socavaciones, colapso en las bermas de la carretera y en diversos tramos. Tenemos un valor asegurado de cerca de 20 millones de dólares y el monto de siniestro de 680.000 dólares. Los tramos varios que se tenían que rehacer la vía. ¿Listo? Bien, algunas conclusiones ya para ir cerrando. Primero, que existen diversos mecanismos financieros de protección para la infraestructura, donde se cubre directamente todos los daños relacionados a temas climáticos, ¿no? El Niño es un evento que, como hemos comentado, impacta de manera importante a nivel nacional, no solo Perú, como hemos visto, es un impacto a nivel mundial realmente. Latinoamérica se ve muchas veces seriamente afectado. Justamente, ¿por qué? Porque uno, no se toman las medidas de acción, los famosos trabajos de prevención quedan en el título, pero mucho de eso realmente no se ejecuta, ¿no? Y segundo, ¿no? Hay poca transferencia en los riesgos, ¿no? Temas de los seguros, del conocimiento de estos productos es mínimo y por lo tanto hay mucha infraestructura no asegurada, ¿no? En Perú, por ejemplo, la infraestructura vial, las OCT, las obras civiles terminadas, no hay una obligación para asegurarlas, ¿no? No hay una ley o un requerimiento normativo para eso. Simplemente es básicamente en temas de concesiones viales, porque el contrato lo exige, o en algún otro caso muy puntual, ¿no? Pero no es una obligación, como sí pasa, por ejemplo, en Colombia, donde existen productos relacionados a que tanto la construcción como la operación automáticamente pueda estar asegurada, cosas que en Perú todavía no se dan.
Otro aspecto importante es que la relación de la prima que se cobra versus el monto de siniestro siempre es complejo, ¿no? Se habrán dado cuenta, los siniestros son de millones y las primas pueden ser de miles, dependiendo del tamaño y características, ¿no? Por lo tanto, las compañías tienen la obligación por la superintendencia de tener lo que se le llama una reserva catastrófica, tanto para temas como terremotos, como para diversos requerimientos que puedan tener por catástrofes, ¿no? También existen coaseguros, ¿no? O reaseguros, que son formas donde también las aseguradoras buscan de alguna manera disminuir su exposición, ¿no? Si son valores grandes de mucha exposición, participan en un porcentaje del riesgo, en un coaseguro, o también buscan soporte internacional, que son los famosos reaseguros facultativos. Y en la parte de OCTs, como mencionamos, son coberturas o pólizas a nivel, se comercializan mucho en Perú, y básicamente tienen coberturas nombradas, donde el fenómeno del niño es clave para este tipo de infraestructura, ¿no? Carlos, ¿deseas acá complementar algunos Sí, puntos? justamente creo que si bien es cierto, dado el sesgo digamos, de la presentación nuestra, hay un tema que no lo hemos tocado, pero que es importante comentarlo acá en las conclusiones, ¿no? Es decir, así como hemos hablado de infraestructura que puede verse afectada, ya sea en la ejecución de la misma como ya terminada, es bien importante entender de que las aseguradoras también participamos activamente en todo lo que se llama seguros multirriesgos o seguro de propiedad, es decir, para empresas que están operando, ¿no? Un efecto, digamos, bastante importante fue, digamos, cuando hubo estas marchas y cierre de pistas, pongamos, que impedían el acceso a muchas empresas, o hubo estos ataques medios de turbas, ¿no? A Damper, pongamos que es una empresa agroindustrial en Arequipa y que destruyeron parte de sus instalaciones, o lo que hemos visto también, ataques a infraestructura de campamentos mineros, etcétera. Es decir, la POL en seguros o la transferencia de riesgos también se puede hacer para riesgos que están en operación, que va a cubrirles el daño material causado por estos mismos terremotos o ríos de naturaleza, o estas mismas lluvias e inundaciones, o por riesgos políticos, digamos, para proteger o resarcir el daño causado a la infraestructura o a sus instalaciones y maquinarias, pero adicionalmente a eso también se cubre la pérdida económica por la paralización, ¿no? Es decir, si ustedes imaginan, por decirte, la zona norte del país, en la zona de Paita, para los que han estado en la zona de Paita, en la parte de la costa y cerca al mar, porque todas las plantas pesqueras están cerca a donde está su materia prima, están, digamos, las instalaciones de las plantas pesqueras. Pero a su vez, si ustedes ven, así como en Lima tenemos la Costa Verde y tenemos una franja de costa muy corta, igual en Paita pasa lo mismo, que la parte de arriba está en la zona de Tierra Colorada, donde normalmente están los almacenes de todo lo que es, digamos, la harina de pescado. Pero justamente por estos desniveles se arman, digamos, o cruzan quebradas que se activan en la parte superior y que discurren por curso natural y por gravedad hacia el mar. Entonces, cuando estas aguas o estos cursos están bloqueados o, en su efecto, dada la cantidad de agua sale, esto afecta a la infraestructura que está abajo y ha afectado a estas plantas pesqueras cuando fue el año 82-83. En el 97-98, 2017, etcétera, como ya estaban funcionando los modelamientos y había la advertencia de esta probable ocurrencia de un niño severo, ¿correcto? Las compañías de seguros asesoramos a nuestros clientes y vimos ciertos planes de contingencia de forma tal que no afecte este flujo de agua a sus instalaciones, porque al final el daño material se indemniza, pero a su vez él va a tener un periodo de paralización mientras repara las instalaciones, restituye
las maquinarias afectadas y vuelve a iniciar su proceso de producción. Entonces, muchas veces el daño material puede ser, no sé, pues de 5 millones de dólares, y sin embargo, la paralización, mientras reparan y reconstruyen y cambian o reponen la maquinaria, puede demorar un año, y esa pérdida económica puede ser 2 o 3 veces más el daño material. Entonces, es bien importante también entender de que en el tema de seguros hay oferta. Dice todo riesgo de construcción para, digamos, reconstruir las obras en construcción, como en OCT para reconstruir esta infraestructura, sino también para, digamos, estas empresas en operación, que es un universo mucho más grande inclusive que las que tenemos aseguradas en seguros de ingeniería como CAR o OCT. Dale. Correcto. Sí. Ya para ir terminando, en las pólizas de construcción, como bien comentamos, son pólizas bastante completas, son pólizas todo riesgo, donde con endoso se pueden cubrir todos los elementos adicionales que puedan incluir, ¿no? Campamentos de almacenes, tienen cobertura para almacenaje de los materiales, bienes fuera del sitio de la obra, entre otros. Entonces, realmente son pólizas amplias en coberturas, donde justamente toca una mayor difusión y mayor conocimiento de ese tipo de productos, ¿no? Y finalmente, sobre el tema de los PML, que lo comentamos, digamos, acá la sugerencia técnica es que se asegure de acuerdo justamente a la exposición real. Muchas veces lo que vemos, por ejemplo, en las cuentas estatales, en las bases que salen de licitación de los términos de referencia, sobre todo a nivel público, no privado, pero más a nivel público, es que se piden términos y condiciones, sumas aseguradas, casi como una plantilla, ¿no? Sin mayor análisis específico de las exposiciones. Entonces, cuando uno agarra una plantilla y se aplica para todo, no es la forma correcta de hacerlo, obviamente, ¿no? Sino es mirar, no es lo mismo asegurar una carretera que asegurar un puente, que asegurar un túnel, que asegurar un ferrocarril. No es lo mismo que esta infraestructura esté en costa, en sierra, en selva, que pase o cruce una quebrada, o que esté cerca a humedales o a bofedales o a un nivel freático alto en cuanto a temas de exposición a agua subterránea, etc. O sea, el nivel de variables es enorme, y por lo tanto este análisis debería venir de la mano con una revisión técnica de estos PMLs para que justamente el seguro se haga a medida, ¿no? En temas de infraestructura y de exposiciones, lo correcto es eso, ¿no? Que sea hecho a medida para que justamente el seguro tenga las coberturas necesarias y también el costo acorde a esa exposición, ¿no? Bien, me parece que con eso estamos cerrando. No sé si tienen dudas, consultas sobre esto. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, estimado Luis. Muchas gracias, estimado Carlos. Entonces, rápidamente vamos a abrir una o dos máximo preguntas para también no abusar del tiempo de la siguiente ponente, quien nos acompaña desde Argentina. Y consulto si es que alguien tiene una pregunta que formular o si no se va a leer la que se ha señalado en el chat. ¿Alguien quiere hacer una pregunta directamente a los ponentes? Ok, entonces Ok. lanzo la pregunta que se indica en el chat. Marco de la Rosa, que de hecho nos acompaña desde México, ha planteado la siguiente pregunta. En Perú, ¿existe algún sistema normativo impuesto por la autoridad que calcule el PML para coberturas de naturaleza, para las coberturas naturaleza que ocasionan daños catastróficos? Catastróficos. Repito la pregunta, ¿en Perú existe algún sistema normativo impuesto por la autoridad que regula los seguros que calcule el PML para las coberturas de naturaleza que ocasionan daños catastróficos? Y creo que el mismo Marco nos quiere dar un comentario breve respecto de la situación en México. Adelante, Marco. A ver, Sí, claro, adelante. Adelante, Marco. Muchas gracias. Felicidades, Carlos y Luis, por la presentación. Muy interesante. Yo soy actuario y llevo años en el tema de daños aquí en México. Y me llama la atención que, pues, parece ser que
sufrimos de lo mismo, ¿no? En el sector asegurador. Acá en México desde hace años se generó un sistema normativo que calcula el PML de las carteras de terremoto y riesgos hidro. No sé si en Perú hay algún sistema similar. Ya, en Perú, digamos, no hay un marco normativo con respecto al cálculo de PML. Lo que hay normalmente es, en el PML, se trata de evaluar, digamos, para ciertos riesgos como incendio, explosión, etcétera, porque en el riesgo catastrófico podemos darnos con la sorpresa que puede ser el monto máximo sujeto que sea el 100%, ¿no? Sí es factible, digamos, usando el criterio ya de suscriptor, de que en una carretera, por decir de 100 kilómetros, no va a haber un daño, digamos, en los 100 kilómetros. Entonces, en todo caso, ahí lo que se puede hacer, si es el caso de un movimiento sísmico, tratar de identificar si está expuesto, digamos, a zonas de fallas geológicas o, dependiendo del tipo de suelo, tratar de, digamos, centrar un poco más el tema o restringir un poco el universo de forma tal de poder hacer un cálculo más fino, porque si no, bajo ese concepto yo tendría que considerar que todo es el 100%, ¿no? Entonces, se puede hacer eso para el tema de movimientos sísmicos. En el tema de cursos de agua, también hay que evaluarlo, ¿no? Porque si yo tengo que la carretera es a lo largo del río, ¿no? Digamos, sí puede haber un momento en que se inunde y me puede afectar el 60-70% digamos, de la carretera. Sin embargo, cuando, digamos, no ocurre eso, sí lo que tengo que hacer, chequear, es qué cursos de agua intersectan la carretera, lo que nosotros aquí en Perú le llamamos quebradas, ¿no? Que son como pequeños riachuelos que normalmente no tienen agua, pero que llegado un momento, cuando hay estos eventos, digamos, como el fenómeno del Niño, que estas quebradas se activan y vienen y causan daño. Pero ahí, digamos, ya es un poco más medible, porque tengo un sector afectado y lógicamente que tengo que también considerar no solamente exactamente la medida del puente o del badén, que puede hacer el sector afectado, sino el daño, porque esa agua rebalsa y va a afectar a los, digamos, a las zonas aledañas, ¿no? Entonces, no hay una normativa, pero sí hay un criterio, ¿no? Ahora, si tengo que evaluar el riesgo catastrófico en una edificación, bueno, ahí no hay no hay mucha magia, ¿no? Porque si hay un movimiento sísmico severo, sí se lo puede llevar completo, ¿no? Entonces, porque, ojo, que en el terremoto no es el daño o que la edificación colapse, no totalmente, sino que el efecto del terremoto va a afectar, digamos, la edificación y también puede afectar la infraestructura, digamos, la estructura. Entonces, eso también hay que evaluarlo, ¿no? Entonces, hay que tener claro de que la norma digamos, nacional con respecto al tema nacional de edificaciones, y ahí creo que Luchito lo puede hacer un poquito más extenso, es precisa de que lo que tiene que hacer la edificación es permitir que la gente evacúe, ¿no? Pero no dice que no va a haber daños. Lucho, ahí creo que es interesante Sí, que solo, hables de la sí, norma. correcto, Carlos. Pero solo para complementar, primero agradecerle a Marco el comentario, y es verdad, lo que ocurre en México ocurre aquí y creo que en muchos países, que es falta de normativa y de la poca que existe también falta de cumplimiento, ¿no? Entonces, lo que sí se hace es ver caso a caso. Lo bueno es que el mercado acá en Perú, en cuanto a brokers, sí tiene cada vez mayor preocupación en entender los PMLs, en cuantificarlos, en salir con una propuesta y luego cruzarla con lo que hacen las compañías. Las compañías de seguros tienen también equipos de ingeniería, inspectores y actuarios. Se analizan un poco los números y se cruzan, ¿no? Finalmente el cliente es quien decide, ¿no? Entonces ya empiezan a manejarse opciones, digamos, de suma asegurada. Entonces le dice, mira, te puedo dar 2 o 3 alternativas de suma asegurada en función al PML, o te puedo dar 2 o 3 alternativas en función a deducibles para que tú también veas qué deducible te parece más acorde a la exposición. Y eso es un poco lo que se maneja en el día a día, ¿no? En la parte privada, digamos, se ha avanzado bastante. Creo que donde falta avanzar mucho, mucho más es en la parte pública, ¿no? En la parte que viene, como mencionaba, por término de referencia y por bases que a veces se repiten
y empiezan a pedirla indistintamente para cualquier tipo de infraestructura sin mayor detalle o análisis y base técnica, digamos. Que creo que por ahí va la principal preocupación. ¿Listo? Bueno, gracias Marco por la consulta, gracias a las personas que nos han escuchado y han participado hoy también en esta charla. Gracias a Carlos Acosta también por la invitación y dejamos el pase Sí, muchas a gracias. la siguiente presentación también.